En Al Día Noticias, emisora punto 5, nos acompaña Daniel Felipe Briceño, candidato al Consejo de Bogotá, está en la lista del Centro Democrático y tiene el número 45. Daniel Felipe, bienvenido al Día Noticias, emisora punto 5. Hola, apreciado John Didier, muchas gracias por la invitación. Siempre muy feliz de venir acá. Hace rato no venía. Bueno, no había venido nunca presencialmente, pero sí virtualmente. Sí, y lo vi en un mensaje de Twitter pidiendo que lo invitaran a un café. Ahí está su Oiga, café. muchas gracias. Pero la idea es que yo los invite al café, entonces te lo debo. Bueno, para ilustración de los oyentes, hay que decir que Daniel Felipe está aspirando al Consejo de Bogotá. Está en la lista del Centro Democrático, es abogado especialista en Derecho Público de la Universidad Externado y es magíster en análisis político y electoral. Yo lo conocí como asesor del concejal Emel Rojas, muchos años, ¿no? ¿Cuántos años estuvo con el concejal de Colombia Justa Estuve Libre? varios, no estuve de corrido porque entré en el 2016 con él, no estuve de corrido. Luego fui a Europa, estudié una maestría, entonces suspendí, volví, pero yo creo que unos 4 años entre ides y venires. Y aprendió bastante. Muchísimo, sobre todo la decencia en la política, creo que eso es lo que más le aprendí a mí. Bueno, pero le tiran muy duro a ustedes a usted en las redes sociales. Muy normal, digamos, yo creo que el trabajo que hacemos de denuncias, de evidencias, pues genera este tipo de cosas. Aquí también hay un tema y es que el país se encuentra polarizado en materia política, entonces si usted tira a un lado, pues el otro lado te tira a ti, pero también hay un sistema de bodegas y personas contratadas, como también lo he demostrado, dedicados a esto. Entonces, pues claro que me dan duro, pero ya tenemos cuero. Y que ya hay mucho fanático en la política, ¿no? O siempre ha habido fanáticos en la política. El fanatismo siempre ha existido en la política desde la historia, pues hoy nos damos en las redes sociales, pero acuérdense que hace unos años se mataban En el entre, 48. entre liberales y conservadores cuando inicia toda la guerra desde los 30 aquí Ujú. en Colombia. Entonces el fanatismo, y Colombia siempre ha sido un país muy político, la gente aquí se mete y le mete el alma y el corazón a esta vaina. Como hinchas del fútbol, como las Tal barras bravas, cual, ¿no? tal cual. Entonces, de lunes a sábado somos hinchas de un partido y el domingo entonces hincha del fútbol. Bueno, tiene buena voz, ¿no? ¿Sabe? ¿O qué? Pues no Nunca ha hecho sé. radio. No, siempre había programas de radio, me invitan de panelista, pero nunca me he dedicado al Sí. periodismo, no. Bueno, el periodismo, usted no es periodista, ¿o sí? No, 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 yo no soy periodista y lo he dejado siempre muy claro porque eso ha generado en algunos sectores periodísticos pues alguna molestia. No, yo ¿Ah, no soy sí? ¿Se periodista. molestan? Sí, por ahí hay algunos, no digo nombres, pero que me tiran siendo periodistas. No tengo ningún problema en decirlo, yo no soy periodista, creo que es una labor muy difícil. Yo soy un activista político, un actor político que usa las redes sociales, que hace una oposición desde los documentos. Entonces, por eso mucha gente cree que yo soy periodista, pero no, no lo soy. Pero hace un trabajo periodístico que yo personalmente lo admiro, que es la investigación y la denuncia. Usted hace lo que no hacemos muchos periodistas, que es denunciar cosas que ocurren. Y esto me da pie para hacerle la siguiente pregunta. ¿A qué horas usted duerme o trabaja? Porque usted ha sido la piedra hasta el momento en el zapato del nuevo gobierno de Gustavo Petro, porque ha puesto al descubierto una serie de perlas, de contratos, de lo que está pasando realmente en el gobierno y ha tumbado ministros, ¿no? Eso dicen, no. Yo prefiero decir que no he tumbado a nadie porque eso en Colombia es una actividad peligrosa, pero ¿a qué horas duermo? A mí me gusta dormir poco, en realidad yo tengo que decirlo, entre unas 5 horas al día o máximo. Y tengo una rutina, digamos, esta rutina de buscar, de estudiar los temas, lo que pasa en la contratación, es una rutina que tomé en pandemia, cuando todos estábamos en casa y Ujú. estábamos metidos y había como más tiempo para estar en pantallas y todo este tema. Pensé que lo había aprendido como asesor del concejal Emel, Sí, yo aprendí, o sea, en la universidad, estructura del Estado, conocimiento del Estado, cómo hacer control político, lo aprendo con Emel, pero todo este tema a nivel tecnológico, en donde buscas información en Big Data y la clasificas, que es lo que hago en yo SECO. en SECOP, pero ya Las, uso otras herramientas en donde la información se clasifica de forma más rápida, en ujú. donde se estudia. Todo esto pues fue como una rutina más bien y un sistema que monté en la pandemia. ¿Cuántas denuncias lleva el récord de cuántas denuncias le ha hecho usted a este gobierno? Y usted no solamente lo ha hecho con el gobierno Petro, también le he visto que se ha metido con algunas alcaldías de pronto. Cali, Medellín, estuvimos muy fuertes y muy pendientes de darle seguimiento al proceso de contratación del PAE en el Magdalena, también tenemos en Ujú, La Guajira, Arauca, ujú. Boyacá, gobiernos de izquierda y de derecha, que todo, Sí.
Todos dicen que no le tiro a los propios y yo creo que sí, o sea, a todo el mundo, Corrupción es sí, corrupción. ¿no? Y Porque entonces, hay que decir algo, perdón, que me parece importante, es que usted es un hijo de Dios. ¿de acuerdo? ¿A qué iglesia asiste usted? Pues en este momento te lo digo sinceramente, yo no miento con esas cosas. Yo nací en la cuadrangular, en este momento no asisto a iglesia. O sea, Ujú. no me voy a volver una persona ferviente y creyente en campaña. Yo lo Sí. tengo que decir, yo no asisto a iglesia hace como unos 6 años. ¿Y eso por qué? Temas personales, obviamente tengo mi relación estrecha con Pero Dios, sigue leyendo la claro que palabra, sí, conoce la claro que palabra, sí. hay intimidad con Dios. Nací en una iglesia cristiana, claro que Bueno, sí. eso es lo más O sea, importante. yo nazco en la iglesia cristiana cuadrangular, desde niño me tienen ahí, más aquí tengo a Andrés, que es, se puede llamar un discípulo espiritual, casi sacado de la iglesia católica a la iglesia cristiana. Y él hoy está liderando en una iglesia un tema del grupo Alabanza Ujú, y todas esas cosas. Yo salgo de la iglesia porque pues en un proceso personal, te lo digo sinceramente, después de estar desde niño metido, viviendo en la iglesia y haciendo todo en la iglesia y teniendo toda la vida. Eso es como algo que padecen como tal los familiares, siempre las familias pastorales. Entonces yo decidí como alejarme un poco del tema, dedicarme a lo profesional, pero mantener una relación estrecha, eso sí, con Dios. ujú. Correcto, sí, eso es muy importante, Pero porque pues es no te que voy a decir, oye, asisto a tal iglesia, porque estamos en campaña, eso suele sí, pasar, ¿no? no, sí, está bien, no, pero es para ilustración para quienes no lo conocen, Ujú. porque yo digo, es un hijo de Dios y eso para quienes somos cristianos, eso tiene mucho peso. Y hay de pronto allí algo de ética, de moral, de transparencia, y es que no debemos decir mentiras, procuramos no decir mentiras. Así es. Entonces, en ese sentido, cuando usted hace ese tipo de investigaciones, yo le creo cuando dice que trata de ubicar dónde está lo irregular, tanto en derecha como izquierda. No, y tal cual, y en medio de esto que estamos iniciando este proceso político, lo que le estamos diciendo a la gente es, vea, independientemente de quién llegue a la alcaldía, independientemente de en qué partido estemos, lo que sí yo puedo garantizar es control, control en Ujú, general. ujú. Pues sí, ahorita está gobernando Gustavo Petro, pero próximamente si el país se recupere y gobierna otro, pues también haré ¿Cómo así control se desde donde recupera? esté. ¿Es que estamos mal? Yo creo que estamos muy mal. Bueno, ya vamos a ir con ese tema también. Le preguntaba yo sobre el récord de denuncias. ¿Cuántas Yo perlas le ha conté ayer, encontrado a este a gobierno? este gobierno muchas, creo que hay unas denuncias que son más virales que otras, unas que explotan más, Sí. pero cuando miro el número neto de denuncias Mm. que yo he hecho en el último año y medio, pasan las 400 ya. 400, desde títulos falsos hasta... Títulos de falsos, irregularidades, nombramientos falsos, relaciones de nombramientos, nepotismo, corrupción, irregularidades en contratación. Hacemos ahora de todo. ¿Usted anda sin escolta? Con Andrés. Lo escoltan. No me gustan ni los escoltas ni las camionetas, Pero te mire voy a lo que le decir. pasó al candidato Uy, Dios presidencial mío. de Ecuador. Tiene que cuidarse No, yo porque sé, yo me con cuido, tanto fanático suelto, pero pues también trato de mantener un poco una coherencia y es que yo personalmente creo en la reducción estatal a todo dar y siento que ahora, por ahora no necesito un esquema de seguridad, ojalá no lo necesite porque hay que comenzar también a desmontar los privilegios de los políticos y ujú. por ahí se empieza. Bueno, cuando usted empezó en esto, pero estudió política, tengo entendido, Soy magíster abogado, en sí. análisis político electoral, es abogado, que es una profesión que sirve para muchas cosas. eh, ¿Tenía claro que quería ser político? Yo tengo claro que me gusta la política casi desde la adolescencia. Y entonces siempre he estado como metido. Empecé desde echando volante. eh, ¿Con quién? Mi primer voto fue en el año 2010. Para los que no saben, tengo 32 años. La primera vez que voto es en el 2010 y voté por Germán Vargas Lleras a la presidencia Ujú, y ayudé en esa campaña a volantear. ujú. Pero entonces usted es antipetro, Totalmente. totalmente. ¿Y es pro Germán, uribista? ¿Qué es? Ese es un tema, en este momento nunca me he relacionado ni como pro Germán, ni pro Uribe, ni pro Santos, que es como las facetas en las que siempre te suelen poner. Yo tengo claridad ideológica y es que yo lo que puedo decir es que yo soy claramente de derecha, independientemente de quién esté gobernando en ese momento. Entonces, yo veo cosas dentro de la derecha que a veces no son muy de derecha, pero yo, más allá de ser uribista, germancista o santista, yo realmente creo que me ubico entre el espectro ideológico de la derecha. Eso sí, ¿Y por qué es antipetro?
claramente lo reconocen. Claro, porque al yo estar en un espectro político, Petro está en el otro espectro, que es una izquierda radical, una izquierda populista sobre todo. Y ahí pues le está generando al país graves problemas en la visión que tiene, porque es que eso es de visión. Vamos, todo lo que está pasando en Colombia y todos los problemas que tiene hoy Colombia son a causa de la visión que tiene Gustavo Petro. Mucha gente se asusta cuando dicen, no, las reformas, mire que es que la reforma a la salud, la pensional y la laboral van a acabar con muchas cosas en el país y se preocupan y se alertan, pero yo digo, pues que Petro lo prometió en campaña. Pues que esas reformas son el cumplimiento de sus promesas, que es lo que sale a decir ahora Alejandro Gaviria. Si yo hubiese tenido la información que tengo hoy, no hubiese apoyado a Petro. Todos sabíamos lo que iba a hacer. Es que Petro dijo que iba a acabar las EPS, Petro dijo que iba a hacer el tema de la reforma laboral, Petro dijo que iba a acabar con los fondos privados y con el ahorro pensional. Es que lo dijo. Yo, o sea, yo no me acuerdo cuántas veces lo repitió y lo repetía, y había discusión sobre eso. Y entonces, en esa claridad de cosas, en donde lo que se está haciendo no es por torpeza, sino es por dolo, o sea, lo que el presidente quiere hacer es acabarlo, pues en ese no podemos tener ningún tipo de coincidencia. Sí, entonces cuando usted estaba como asesor del concejal, sabía claramente que lo suyo finalmente era ser candidato para ser elegido en algo. Sí, no hay consejo precisamente, yo dije, vamos a ver en 4 años qué pasa, pero pues se dio la oportunidad en este inmediatamente. Y su crecimiento en las redes sociales se debe a las denuncias. A las denuncias, totalmente. Yo hace 1 año y medio tenía 232 seguidores ¿En qué? en Twitter. 232 Sí, apenas. ¿Y hoy cuántos tiene? Venga, yo veo. 135.700 y pico. sí, tal cual. Crecemos como 1800 semanales. Pues muy interesante esa. ¿Y qué le propone a Bogotá? ¿Por qué decidió entonces lanzarse al Consejo de Bogotá? Tenemos varias cosas y todos los temas, pues vamos a hablar de movilidad, transporte, todas las necesidades, pero tenemos una bandera muy específica. Y yo creo que en Bogotá hay que empezar haciéndole una gran peluqueada a los privilegios y a los gastos de los funcionarios y el propio gobierno distrital. Mira, yo lo que estoy proponiendo a la ciudad es que recuperemos 1.1 billón de pesos que en los últimos años nos hemos derrochado en lo siguiente. 300.000 millones de pesos nos hemos gastado en nóminas paralelas de gente contratada para que le maneje las redes sociales, haga videos y edite a los funcionarios del distrito. 300 Solo millones. Bogotá. Bogotá. 1.1 billones de pesos. Vamos a recuperar, los cuales 300.000 millones son en nóminas paralelas para manejar redes Pero sociales. ser concejal no lo va a evitar. Claro que lo va a evitar. Estas son cosas que se ¿Cómo se hacen en los evita? presupuestos. Primero, aquí hay 8 tipos de gastos identificados. Unos se van a prohibir en los presupuestos, otros se van a limitar y otros se van a restringir. Entonces, si usted dice que no estamos gastando mucha plata de pauta, usted pone un criterio muy específico que es la mayoría de pauta tiene que ir a Pero misión. perdón, es que usted dice pauta y pauta no ha No, habido ahí te voy a explicar. La mayoría de pauta que hoy se está gastando en la alcaldía no viene a las emisoras comunitarias ni a los periodistas. ni a la radio. No, Muy poquito, no eso es muy viene eso. poquito. Lo que hoy se está gastando, que han sido 200.000 millones en los últimos años, ojo a eso, John Digger, ha sido en pauta en redes sociales, que es lo nuevo, es lo moderno. Ah, ok. ¿Usted cómo hace? Redes Usted dice, sociales. venga, yo primero lo que voy a hacer en este tipo de gastos en pauta es limitarte. Primero, lo único que tú me puedes pautar son la información de interés para la ciudadanía, no tu rendición de cuentas y no tu imagen. Pero eso es producto de un proyecto de acuerdo. Eso es producto de disposiciones anuales dentro de los presupuestos que se aprueban una vez al año o dentro Ah, cuando se apruebe el presupuesto. claro, uno puede limitar en qué se destina la plata. Pero en esa proposición lo tiene que acompañar toda la corporación, no porque lo Claro, dijo Daniel Briceño, entonces así tiene que ser. no. Pues eso, el ejercicio político, usted tiene que ir a hacer lobby, usted tiene que ir a convencer, Ok. pero yo creo que nos tenemos que subir una política de austeridad en Bogotá Ujú, clara. ujú. Y yo creo que el próximo alcalde que vaya a llegar tiene que subirse en eso. Y el promedio que se traía por las anteriores alcaldías era de 200.000 millones de pesos gastos en publicidad en redes sociales. Y esta administración lo cuadruplicó o No, quintuplicó. aquí hay que diferenciar 300.000 millones en gente para manejar redes. Eso es una cosa. O sea, contratistas Ujú. para manejar redes sociales. Usted ha dicho que tiene 459 contratistas para eso. Entonces, 300.000 millones en todo el distrito para manejar redes sociales, de los cuales 42.000 millones, que son 659 contratistas, Eso. están asignados específicamente a la oficina de Claudia López. No, pero es un batallón. Un batallón. Entonces uno dice, venga,
Pero eso es lo peor. Es que en la oficina de Claudia López hay funcionarios de planta que hacen eso, asesores, que les pagamos el salario, las primas, entonces uno dice, estás quedando una nómina paralela. Pero no solo el tema, sacamos del tema de Pero pauta. perdón, Daniel, Felipe, ¿qué hacen 659 personas? ¿Retuitear todo lo que dice la alcaldesa? Dicen que unos hacen videos, otros asesoran el discurso, otros revisan la página web, otros hacen seguimiento en redes sociales, otros, o sea, yo no me puedo imaginar. No son 659 personas como tal, sino son 659 contratos. Puede ser que una persona haya tenido 3 o 4 contratos, uno anual. En total son Ya. identificables, pero igual, identificables son como 200 personas. Ujú. ¿Ves? Sí. Pero es demasiado, que son 42.000 millones. Hablando que la asesora de comunicaciones, es decir, la que le dice a Claudia cómo hablar, que no es la jefe de prensa de la Marilyn alcaldía, López. ¿Marilyn? si Marilyn se mete en un contrato de 36 millones de pesos ¿Al mes? al mes, Ujú. o sea, gana más que la alcaldesa. Pero bueno, ese tipo de funcionarios ganan ese dinero, No puede ser. Nadie puede ganar más que la alcaldesa en Bogotá. ¿no? No, Los asesores a veces ganan más que el propio funcionario. no, ¿Así no ocurre en presidencia también? en ningún lado. En Colombia nadie puede ganar más que el presidente de la República. Pero ocurre. Bueno, en el sector público. En el sector público, claro está. Sí. Muy bien. Pero además de eso, yo creo que hoy en día hay que identificar otro tipo de cosas. Y es que mira esto. Nos hemos gastado 70.000 millones en los últimos años en viajes al exterior de funcionarios. O sea, aquí parecen más secretarios o sea, parecen más secretarios de ministros que gente del distrito. O sea, ¿qué hacen tantos funcionarios del distrito viajando al exterior? Pero ¿y cuánto ha gastado la primera dama viajando? ¿No es Pues, por este orden también? claro, pues que, ojo, aquí hay que diferenciar. Primera dama no es funcionaria pública. Sí. O sea, la primera dama es mucho más grave, porque ella ni siquiera debería recibir recursos del Estado. Segundo, aquí estamos hablando de funcionarios del nivel local, del nivel local. Yo Entonces, he visto algunos funcionarios que viajan y participan en eventos, en congresos, por ejemplo, de desarrollo económico, buscando oportunidades para los empresarios colombianos. La alcaldesa va y participa a eventos internacionales de medio ambiente, entonces se lleva a la secretaria de Medio Ambiente también. Debe ser que todo eso está incluido. claro, pero una cosa es lo que viaje la alcaldesa, otra cosa es los que viajen asesores, directivos. O sea, yo te pregunto, y hagamos este caso específico, ¿por qué la secretaria de la mujer tiene que viajar tanto a Nueva York? ¿Y por qué va tan poquitas veces a Patio Bonita? Es que esa es la lógica. Los secretarios de despacho no son ministros, son los secretarios de Bogotá. Y aquí entonces ahora pasean y pasean. Y yo diría, revisa tú como periodista en este momento y en todas las entidades en que andan los secretarios. Todos los secretarios están viajando, están paseando por el mundo. Pero hay una secretaria en Pero, que en los próximos, paseando no, o en alguna misión no, especial. pues claro, pues hay una excusa que hay un evento, pero la pregunta es cuando miras cada evento, tú dices, bueno, ¿qué le trajeron a Bogotá? Yo Claro, digo, si tiene, el funcionario viaja y me dice, no, es que viajé allá y me conseguí tanta plata de cooperación internacional para tal proyecto, yo te digo, ok, justificado. ujú. Pero si viaja solo porque se va a ir a tomar la foto y va a asistir a un evento donde el funcionario va a aprender, entre comillas, en realidad estás paseando. También he visto a la secretaria de Educación viajando a eventos internacionales de educación exponiendo el modelo de Bogotá. El tema es, y te lo digo sinceramente, ¿eso para qué nos sirve? O sea, que esa es la pregunta. Entonces, sobre este caso hay que comenzar a generar y tenemos una propuesta y es que necesitamos crear un registro público y abierto de viajes de funcionarios. Necesitamos saber dónde están los secretarios, por qué viajan allá y cuál es el objetivo y cuál es el informe final de ese viaje. Porque yo creo que la ciudadanía tiene derecho y usted sabe que yo con este tema de información pública siempre soy muy, 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 muy cansón, que todos deberíamos conocer todo, porque son nuestros impuestos. Yo creo que la gente debería conocer a qué viaje va un secretario, por qué fue, qué hizo, qué logró y cuánto nos Ujú, costó. ujú. Así ese es el problema y además las agendas deben ser públicas. Eso sí, las agendas deben ser públicas de todo el mundo. ¿Qué es el problema que estamos teniendo con el presidente en estos momentos? Ujú. No sabemos a qué se dedica el presidente. Dicen, no, pues es que es el presidente de la República, por eso mismo. ¿Cómo es que el presidente se nos pierde 2 días en Brasil y no supimos qué hizo? No, que es que también tiene vida privada. Es el presidente de la República, está en misión. Es que él no está en Brasil de No, y viajó a un vacaciones. congreso en el que no participó.
No, hizo un discurso y después ni siquiera la foto se tomó. Es que aquí el tema, John Didier, no es que el presidente esté viajando. Ah, una cosa es cuando el presidente tome vacaciones y se vaya de viaje. Eso no tenemos que saber qué hizo allá. Es problema de él con su familia. El tema es cuando viaja en misión. Y, esa es y esa es mi molestia con los funcionarios. Y es, si están viajando por todo el mundo, ¿qué lograron? Porque es que estamos hablando de recursos públicos. Bueno, le pregunto, ¿es cierto que Claudia López ha estado en su gobierno en campaña presidencial al punto que le ha recortado el presupuesto a todas las entidades, ejemplo IPES, que funcionaba en la 72 y se tuvo que ir a funcionar al centro de un edificio más pequeño por recorte de presupuesto y que esos recursos van al andamiaje de la estrategia de lo que va a ser la campaña presidencial? Claudia está desde el día uno en campaña presidencial y eso ha hecho que ella se mueva a medida en que suben o bajan las tendencias y cambian los temas. Entonces, la Claudia López que hay hoy terminando el periodo es totalmente distinta a la Claudia López que empezó el periodo. Ujú. Por ejemplo, la Claudia López que está terminando el periodo es una Claudia López que va en contra del tema de la delincuencia de la primera línea y en favor de la policía. La Claudia que empezó el periodo era una Claudia López que estaba en favor de la primera línea y en contra de la policía. ¿Por qué sucede ese cambio? Porque en la opinión pública eso cambió. Es decir, en el 2020 la primera línea, pues, y todo lo que llamaron ellos estallido social, pues, es un tema casi de moda. Entonces, pues, Claudia se subió al bus y entonces yo estoy con ellos. Y ahora, como ya es un tema que genera mucha molestia en Colombia y ya está gobernando Gustavo Petro y ya necesita desmarcarse, entonces ahora cambia. Y así también cambia el presupuesto. La plata aquí se invierte en proyectos estratégicos que ella necesita para hacer campaña. Y algunos que son buenos para la ciudad, otros que uno dice, no sé por qué la plata fue para allá, y otras cosas que usted ni siquiera se explica. Entonces, primero, te pongo un ejemplo. La sostenibilidad del transporte público en Bogotá. Entonces, Claudia López ahora nos está saliendo con el cuento que quiere renegociar los contratos, ¿no? Y está que con los No, pero eso lo vengo operadores, escuchando yo desde el año de 1815 con todos los candidatos y todos los ujú, alcaldes y ninguno lo hace, claro, desde Petro incluso, Petro dijo que los iba a renegociar y lo que y hizo fue antes prorrogarlos, prorrogar los los contratos contratos viejos. y le dio más vida útil a los buses viejos que tenían que salir. Pero para bolas a eso. El presupuesto del año pasado, o sea, el que está rigiendo ahorita, no fue votado en el Consejo, salió por decreto. Cuando sale por decreto y Claudia saca el decreto, mete el presupuesto y dice, oiga, de la nación nos va a llegar 1.3 billones de pesos para la sostenibilidad del Transmilenio. Eso lo metió en el decreto, ok. Acto seguido, en enero, sale el secretario de Hacienda de Bogotá corriendo para la presidencia, después de que lo metió en un decreto, a pedir la plata. Es decir, oiga, qué pena, ¿será que ustedes me pueden ayudar con uno? Yo tengo todas las pruebas y pronto va a salir esa denuncia. Ustedes me pueden ayudar con 1.3 Pero billones, muy vea que se nos va a arriesgado. poder. No, 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 es que están o sea, presupuestar sin fuentes reales es un delito. Y eso, Ah, ok. y eso es disciplinable lo que hicieron. Ujú. Entonces ahí están las cartas, les quieren por favor, denos la plata. Entonces Claudia López en enero toda lambona con el presidente y, presidente, usted lo más. Después llega el rompimiento de la relación En este Claudia-Petro. momento hay rompimiento de Sí, relación. pues eso es lo que dicen, ¿no? Porque estamos con la pelea del metro, que es ahí donde hay el rompimiento. Y entonces No, y que le habla durito el con el tema gobierno, de la policía. el gobierno dice, ya no hay plata. Entonces, todo el mundo se comienza a preocupar en Bogotá porque quería decir que el Transmilenio pues tiene plata hasta ahorita, Hasta literal, septiembre. septiembre. Y entonces Claudia López comienza a correr, llama a congresistas y en la edición presupuestal logra que el gobierno Un dé billón un billón, pero repartido entre todos los sistemas de transporte para el público. país. Al Bogotá creo que le tocan Le 600. tocó 600 y la pregunta es dónde está el restante, que Ujú, vendrían siendo ujú. 700. ¿Dónde están los otros 700.000 millones? Entonces, lo que le ha tocado comenzar a hacer al distrito es comenzar a Ah, recortarle a todo el ya mundo, entiendo. porque la alcaldesa se Y por puso. eso no hay publicidad para los medios. No, no hay publicidad por los medios por la siguiente razón. Eso tiene que ver con que, en primer lugar, no hay política. Entonces, tú sabes que en el Consejo hay un tema de medios comunitarios, eh, en donde se está tratando de destinar el 10% de la pauta general a los medios comunitarios, De los barrios, de los como su barrios. alternativa, por ejemplo. Exacto, pero también lo que se ha querido buscar es que también sea a los medios
independientes Ujú. que no entran dentro de esa categoría de medios comunitarios, porque tú sabes que eso legalmente, un Sí, medio comunitario es parecido a John Deere al Día de Noticias, por ejemplo. sí, pero yo soy más independiente que comunitario Sí, porque por eso te digo, tú eres independiente y eres como, distinto a como un comunitario. Todelar, por ejemplo, en Santa Fe, un Radio Red que era súper, como un Radio Capital, por ejemplo, o un Punto 5 donde yo Ujú. estoy, que Es- son medios Entonces lo independientes. que busca el acuerdo es fortalecer los medios comunitarios. Yo siempre he dicho también tiene que ser los medios independientes, que son pues personas que no tienen como tal, o medios que no tienen una estructura de dueño hacia arriba o Ujú. grupo económico que lo sostenga. Como un Semana, que es independiente, pero tiene un brazo Sí, no, económico, Gilinski, no, y ellos ni siquiera reciben pauta de nadie. que no Ellos, sabe. ellos a este nivel ya no reciben plata, ni pauta estatal. ¿Semana? Ya muy poco, o sea, Pero sí, tengo los entendido que medios cobran por accionan. un trino 2,5 millones. No, no, pero, o sea, en los papeles no sé si se cobrarán Que eso, cobran por todo. pero ellos tienen un sistema económico formado bajo un grupo económico. Entonces, lo que sí hay que hacer en Colombia en Bogotá, perdón, es medios comunitarios y medios independientes que Ujú. no pertenecen como tal a un grupo económico. Esos son los que hay que fortalecer. Hay que fortalecerlos con pauta, sí, pero lo que yo siempre he molestado es no en pauta de imagen, sino en pauta informativa, o sea, Es información que mire, totalmente importante. y voy a apoyar ese argumento. Y me llama poderosamente la atención que terminando la alcaldía de Claudia López, sale la secretaria de Ambiente, que no lo debería hacer ella, sino la UAES, a explicar, y la secretaria de Cultura, Catalina Valencia, Valencia, en la semana pasada, hacer un ejercicio de lo que es el reciclable, lo que es la actividad de reciclar. Digo, a estas alturas de partido, algo que tiene que ser un ejercicio desde el día 1 de gobierno, que es enseñar a reciclar para evitar este problema de las basuras que tiene Bogotá en este momento, lo vienen a hacer en la última semana de gobierno. ¿Por qué no se ha trabajado unos mensajes institucionales de cultura ciudadana para actividades como el reciclaje, por ejemplo? Apenas lo vienen a hacer ahorita, o sea, no están comunicando sí, cosas que se tienen que hacer en Bogotá y en la que Bogotá tiene que avanzar. ¿Usted es bogotano de nacimiento? 100%. 100%. Usted sabe que en Bogotá se necesita recuperar mucho la cultura ciudadana que impulsó Antanas Mocus para ser una ciudad más amable, más cívica. Ahí le doy de pronto, desde mi punto de vista, un argumento de cómo usted tiene razón, de no es regalar la plata en imagen, sino trabajar los mensajes y que nos generen una identidad de ciudad. Claro, tantos problemas, por ejemplo, tanta información que se necesita sobre el tema de salud mental, sobre el consumo de sustancias, sobre los temas de autocuidado, hasta de rutas de Transmilenio. Ah, Cuando cambian una ruta en un barrio del CIP, o sea, a la gente le toca estrellarse contra la realidad durante una semana hasta que sepa, en vez de que la pauta que se mete en los medios, pues fueran dirigidas a ese tipo de cosas que le sirvan. O sea, no es como, yo estoy escuchando todas las cuñas porque siempre que termina una alcaldía nos llenan de cuñas de aquí hasta diciembre, ¿no? ¿Te acuerdas de la de Peñalosa? Era eh, impopulares pero eficientes. Entonces Ujú. eso te llenaban de cuñas todo el tiempo y con Claudia está comenzando a pasar lo mismo. Entonces ahorita tenemos la campaña de Bogotá, tiene Tiene mucho, mucho que contar. mucho que contar, pero te das cuenta, en el fondo no está contando nada. En el fondo está diciendo Claudia López hizo esto, no hizo esto, sí hizo esto. Pero sí hay que reconocerle que ella permanentemente ya está inaugurando obras, así sean de que las haya dejado listas Enrique Peñalosa, los Claro, pues que todo el mundo colegios, inaugura los obras. centros de salud, Claro, pues que los todo, 500 frente o 1000 frentes de obra que tiene Bogotá en este momento. Eso no es trabajo. claro, pero es que yo te digo una cosa. La publicidad de un alcalde no debe ser para contar ese tipo de cosas. Es que a un alcalde le pagamos para que inaugure obras, no para que después gaste plata diciendo que las inauguró. Es que ese es el autobombo que hay que terminar. Porque es que eso que hacían antes de poner una, Una cinta. una cinta y poner la placa con el nombre que ahora está prohibido por el Estatuto Ujú. Anticorrupción, eso ahora se hace con cuñas. Entonces, yo inauguré, o sea, yo te lo digo, si el alcalde o la alcaldesa o en su proyecto político quiere decir, yo hice esto y esto y Ujú. esto y lo quiere meter en medio como que lo pague su bolsillo. Bueno, ya usted nos contó que hay 42.000 millones de pesos que se fueron para contratar personal para lavar la imagen de la alcaldesa, digámoslo de esa manera, Ujú. para que ella brille. 70.000 millones de pesos en viajes de los secretarios de los gabinetes. En ese orden de ideas,
¿Qué otras cifras concretas tiene en cuanto a lo que ha sido esta alcaldía de Claudia López? Y ojo que yo aquí también estoy dando cifras combinadas con Peñalosa, ¿no? Yo creo que aquí hay que ser, yo aunque nunca voté por Peñalosa, pues tenía una afinidad con él, pero aquí también le estoy diciendo, vea, esto aquí hay algunas cifras de 4 y de 8 años, porque es un tema que hay que acabar estructuralmente, estamos notando que es un problema ¿Qué es lo estructural. que usted quiere hacer cuando No es, llegue a ser no es concejal un de problema Bogotá? únicamente de Claudia López, también es un problema de Peñalosa. Ujú. Claro, de Petro ya no hay tanta data ni tanta información concreta como la hay, que eso ha mejorado desde 2016, pero yo aquí estoy teniendo el mismo rasero con Peñalosa y Claudia López. Ok. Pero mira, últimos años, 25.000 millones gastados en fiestas de final de año de funcionarios. ¿En qué? ¿Fiestas? De final de año de funcionarios. Mira, John Deere, para los que no lo saben, los que nos están escuchando, un funcionario público se gana o sea, un ser humano normal en Bogotá que tenga un trabajo formal, su prima de diciembre y de junio es de 15 días, ¿no? Y la gente es feliz porque es una plata extra que llega en junio y diciembre. Pero los que no sabían, una prima en el distrito en junio es de 33 días y en diciembre es de 30 días. Es decir, es una prima doble. Es decir, si una persona se gana 10 millones de pesos en el distrito, en junio le consignan 21 y en diciembre le consignan 20. Entonces, si usted se da cuenta, este funcionario el 15 de diciembre recibe 20 millones de pesos, este que te estoy poniendo en el ejemplo, y ese mismo día la entidad se lo lleva a rumba. Esto es real que pasa todo el tiempo. Y a mí me está diciendo que se viene aguafiestas, pero no me importa. Y lo sé porque lo he visto y así funciona. Entonces nos dijimos, ¿cuánto nos hemos metido en plata de fiestas de final de año? 25.000 millones en los últimos años. La pregunta es, John Didier, ¿están pagando los impuestos los bogotanos para que los funcionarios se vayan de rumba? Es una pregunta seria, te lo pregunto a ti. Mm, Ahorita que te toque declarar renta y te toque pagar la DIAN o cuando te mm. toque pagar el predial, o ya lo viste haber pagado Sí. el predial este año, te pregunto, ¿tú pagas el predial en Bogotá para que los funcionarios se vayan de rumba con esa plata? Es una pregunta No, y clara. no deja de comprar cosas para la casa para cumplir con su responsabilidad de pagar impuestos. Entonces, si los funcionarios quieren rumba, se la pagan con su prima. Impuesto de rodamiento para no poder sacar el carro. Tal cual. Entonces, si los funcionarios quieren rumba, que se la pagan con la prima grande que les llega. Porque además son fiestas en las que ni siquiera pueden entrar los contratistas. Eso es para funcionarios. Y funcionarios directivos en su gran mayoría. Ujú. Fiestas en Andrés Carne de Res. O sea, esto es serio. Yo creo que hay que acabar las fiestas. Yo sobre este caso comencé a darle muy duro a la fiesta que hizo el Contralor General el año pasado. Eso fue noticia a tal punto que al Contralor General le tocó salir a cancelar todas las fiestas de aquí para adelante en la Contraloría General de la Nación, que fueron como 400 millones de pesos en Andrés Carneres del Contralor General por los funcionarios directivos de la Contraloría. Y yo creo que deben acabarse todas las fiestas en todas las entidades. Nosotros no pagamos impuestos para que los funcionarios se vayan de rumba bajo la excusa de que es bienestar laboral. Como usted es estudioso, creo yo, NER, podría ser, sí. Ya tiene cuántos proyectos listos si es elegido concejal para radicar y hacer los acuerdos de la ciudad. ¿Cuántos proyectos tiene En este listos? momento tengo dos escritos listos. El Ujú. primero es el Política Pública Austeridad en Bogotá, una verdadera política que tiene que ver con todos estos puntos, Total, que sí. dicta unos lineamientos generales. Ujú. Y el segundo es uno muy específico, que es la reglamentación. O sea, los políticos en Bogotá nadie se dio cuenta que la Corte Constitucional falló sobre el consumo de sustancias psicoactivas en los parques y espacio público y dijo, señores de los consejos, ustedes tienen que reglamentar en dónde lo prohíben y dónde no. Entonces, yo tomo esa sentencia, que ya salió el texto, genero un proyecto de acuerdo para que se prohíba, porque la Corte lo que dice es, vea, yo ya no puedo prohibir el consumo, ¿cierto? El consumo de sustancias psicoactivas, lastimosamente, ya no lo voy a prohibir, pero los consejos tienen que determinar dónde se puede o no. Yo creo que hay que comenzar a prohibir por acuerdo y no por dicho, como lo hicieron durante los últimos 4 años, el consumo de sustancias psicoactivas, embriagantes y de cigarrillo en Mm. todos los parques públicos de Bogotá. Y eso es en proyecto de acuerdo. Yo sé que mucha gente dice, hay que prohibirlo, pero no había como tal el tema jurídico y con la sentencia de la Corte ya se puede. Ujú. Bueno, usted está haciendo esta campaña con total austeridad. Tengo entendido que ni siquiera tiene sede política. No, no tenemos sede porque, haz las cuentas, una sede política en Teusaquillo, que es como la mejor zona para tener sede en Eso política. vale como 7 millones. Yo averigüé una, hicimos el ejercicio 5 millones de pesos al Mm, mes, ujú. pero el funcionamiento te cuesta 4 porque hay que contratar personas de planta, una persona que haga el aseo, una persona que esté en la recepción por lo menos, y más el internet y todo eso, pues son 10 millones de pesos en funcionamiento, 8 o 10 millones. Son 3 meses, son 30 millones y te lo Sí. digo, tenemos 14 millones para esta campaña. Bueno, eh,
Este es Daniel Felipe Briceño, abogado, politólogo también. Lo hemos tenido en varias oportunidades aquí en los micrófonos del Día de Noticias, ahora como candidato al Consejo de Bogotá. Cerremos esta nota con una calificación de 1 a 10 para lo que va del primer año o lo que ha sido el primer año de gobierno con Gustavo Petro. Yo lo dije ayer en mi programa de YouTube, yo le pongo como 1,5, 2, 1. Yo creo que ha sido muy desacertado. En primer lugar, porque aquí lo único que nos han tenido este año es un mar de escándalos. Entonces aquí todo el día pasa, todos los días pasa algo, escándalo tras escándalo. Entonces, la presidencia de Gustavo Petro ha sido una presidencia de uno en rendimiento. Sí. Segundo, si ustedes revisan, la ejecución presupuestal ha sido terrible. O sea, ellos hicieron reforma tributaria de todo. Y la ejecución presupuestal que salió corte de julio está muy mala. Hay entidades como la presidencia que tiene ejecución presupuestal en agosto de 11%. O sea, ni siquiera los recursos que están pagando los bogotanos, perdón, los colombianos, ni siquiera los ejecutan. O sea, eso en un tema. Tercero, Pero es que todo lo tienen frenado para evitar que los recursos se vayan para contratistas de Duque o del uribismo, creo yo, pues me o de imagino, otras o corrientes. no saben ejecutar o no saben qué van a hacer. Porque el problema también es que hemos cambiado 11 ministros en un año. Entonces eso, ningún gobierno funciona así. O sea, si usted no tiene continuidad en ninguna cartera, ahorita va a haber remesón ministerial, lo están anunciando otra vez, y van a cambiar 3 o 4. Bueno, pero así fue la alcaldía, ¿no? Lo que pasa. Claro, pero es que uno no puede decir que es que porque así fue la alcaldía, pues la presidencia. Porque es que si usted cambia ministros todo el tiempo, pues es una muestra de que su gobierno ni siquiera sabe a qué se dedica. La alcaldía de Gustavo Petro fue así, Sí, es lo sí, que sí, yo sí. le quiero decir. Bueno, en ese sentido dijo Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, en alusión a lo que usted acaba de decir, que es una vergüenza tener ministerios con un promedio de ejecución del 10%. Solo por eso se marca en uno No, además hay cosas que ni siquiera entendemos y no sabemos a qué nos dedicamos. Por ejemplo, nadie sabe qué es la paz total en Colombia. O yo te pregunto, ¿de qué se trata la paz total? pues meter a todos los grupos armados en un proceso de desmovilización, que es lo que quieren hacer con el ELN, que está en proceso de paz, con las disidencias de las FARC y con el Clan del Golfo, que en un principio se dijo que sí, que al parecer luego que no es negociación, sino sometimiento, dice el gobierno. Claro, pero entonces ahora vienen con el cuento de que el ELN negocia, pero no claudica, si es que dicen ellos, no entregamos nada, no dejamos las armas, no dejamos de extorsionar. Entonces uno le pregunta, ¿qué es lo que negocian? ¿Qué es lo que están? O sea, ¿cuál es el resultado? O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros estar pagando un grupo negociador si no hay ningún tipo de resultado? Y además, recuerda que, aunque yo fui un poco crítico del proceso de Santos, esto se está haciendo al revés. El de Santos usted negociaba y después de avanzado el proceso en donde habían cosas claras y firmados, que era el discurso que ellos decían, nada está acordado hasta que todo está acordado, pues se comenzaban a decir, oye, sí, no, mira, te voy a excarcelar, oye, no, mira, te voy a liberar a este, pero aquí no, aquí funciona al revés. Aquí lo que dicen ellos es, usted, a todos estos nombres los gestores de paz, ¿cierto? Yo no voy a dejar de extorsionar, no voy a dejar de secuestrar, y ahí vamos viendo. Entonces vamos negociando y más adelante miramos si hacemos la paz. Bueno, pero el gobierno ha dicho en su balance del primer año que ha generado 1 millón de nuevos empleos en Colombia. Eso es bueno, ¿no? Mira, y tengo que decirlo porque esto es un tema ideológico. El gobierno no genera empleos. Los que generan empleos son los empresarios, el sector privado. Si fuera por el presidente de la República, en este país no habría empleo. Mira la reforma laboral. Y todos los Claro, contratistas que contrata el Estado. pero es que eso no es 1 millón de empleos. Es que aquí el que genera el empleo es el sector privado, sobre todo el sector petrolero, el Ujú, sector de los hidrocarburos, el que ellos a tantos atacan. ujú. Entonces eso también, que eso está también es para izquierda y derecha, de que si la inflación va bien, entonces es gracias al gobierno y si la inflación va mal es gracias al mercado, ¿no? Así es que lo dicen. Ujú. Y si el dólar sube es gracias si el dólar baja es gracias a Petro y si el dólar sube es gracias a Estados Unidos. Esos son los cuentos que nos han metido y también lo hacía Duque. Entonces, claro, los gobiernos ayudan a que el sistema Tenga tenga condiciones. condiciones, pero a mí no me da a decir que es que un gobierno genera empleos, genera burocracia. Algo bueno que haya hecho el gobierno, por ejemplo, ya tiene listo el decreto para pagar 1 millón de pesos a los jóvenes para que dejen de delinquir, Por o eso, el subsidio que se subió a 500.000 pesos para las familias en Colombia de menos recursos. a mí en realidad, yo te lo digo, lo de los jóvenes me parece terrible, porque es que es un incentivo perverso. Yo te pregunto, John Didier, yo tengo primos míos
que se ganan un salario mínimo o menos de un salario mínimo trabajando en la informalidad, que no cometen un solo delito, que trabajan todos los días. Y la pregunta es por qué el millón no va para ellos. O porque por es qué para reducir los índices de inseguridad. usted no puede generar un incentivo diciéndole a la gente que yo le pago por dejar de delinquir. Eso no se puede hacer. Usted no puede convertir la responsabilidad de no cometer delitos, que es una responsabilidad social, en un negocio. Entonces, usted no puede decir que, bueno, a mí, si no hago esto, pues me dan 1 millón de pesos. Eso no puede pasar. Y si dejamos instaurar esa idea en Colombia, créeme que no va a haber vuelta atrás. Otra gestión buena que podría ser el tema de la matrícula cero que ya se sancionó, que se aprobó en el Congreso de la República y ya se sancionó por el gobierno. A mí no me parece bien la matrícula cero y te lo digo claramente. Yo sé que eso es polémico. Mira, los criterios de pago de matrícula en las universidades públicas eran un criterio de estratificación. Ahora lo que hace Gustavo Petro al tener matrícula cero en todas las universidades, que lo hizo en su momento Duque también, con el cual nunca estuvo de acuerdo, es el siguiente. Una persona de Producto estrato, del estallido social, ¿no? Y de las claro, movilizaciones de las una persona de universidades. estrato 6 y una persona de estrato uno que quieran estudiar en la Universidad Nacional van a pagar cero. Eso no tiene sentido. Hay principios de solidaridad existen. Ese es el efecto de la matrícula cero. Ujú. Entonces, una persona cuya familia está muy bien acomodada y sea estrato 6 o estrato 4 y una persona de estrato uno van a pagar cero. Eso no tiene sentido. Y cuando veamos el hueco fiscal, resultado de eso, dentro de las universidades, porque el Estado colombiano funciona bajo el principio de solidaridad, así funcionan los impuestos, así funciona todo. Y claro, dicen, no, es que los de estrato 6 no eran universidades públicas. Claro que van. La Universidad Nacional es una universidad donde la gente de alto estatus también quiere ir a estudiar ciertas carreras. Pero la pregunta es, yo te pregunto, John Deere, ¿te parece bien que una persona de Rosales pague cero y una persona del Potosí en Ciudad Bolívar pague cero? No, pues claro que uno no va a estar de acuerdo con el que el de Rosales, que puede pagar, que no sabe qué hacer con la plata, no pague universidad. Entonces, cuando tú generas una política regalando todo sin ningún tipo de criterio, pues terminas terminas en estas metidas de pata solo para darle contentillo a Alex Flores, que es un mal senador y que pues, ya sabemos todos los escándalos, que es el contentillo que le da el gobierno como para que trate de mejorar un poquito su popularidad, pero en realidad ese es el efecto. Algo bueno que haya hecho este gobierno en este primer año. Algo bueno que haya hecho este gobierno en este primer año, yo creo que La está, reforma agraria que estos, reforma agraria no ha habido, eso bueno, no nos lo que se está metamos, haciendo con reforma agraria, aquí que hay es reforma agraria no ha habido. coger esas tierras de los narcotraficantes y entregárselas a los campesinos. Eso no es una reforma agraria, eso es poner a funcionar la SAE y eso está bien. Bueno, Cecilia López dijo que no había necesidad de reforma agraria, que con las herramientas que hay se podía hacer el trabajo, eso sí advirtiendo que no iban a poder cumplir la meta que se habían No, trazado en ellos un pusieron principio. 3 millones de hectáreas Ujú, entregarlas ujú. y ya van como en 250.000 la meta. Pero eso no es una reforma agraria. Yo creo que lo Pero el bueno, gobierno sí sigue hablando, porque fíjese que el chat del no, Ministerio de Agricultura habla de habla es de reforma agraria. reforma No, eso no es agraria. una reforma agraria. O sea, eso es un tema populista de mensaje, pero eso no es una reforma agraria. En Colombia no hay una reforma agraria, no hay un proyecto de reforma El agraria. chat del Ministerio de Agricultura es medios, numeral reforma agraria, Minagricultura. Aquí no hay reforma agraria. No, lo Eh, dijo Cecilia López, sí. ¿Sí, claro? Pero eso no es una reforma agraria. Bueno, pero eso que se está haciendo con los A mí me parece, campesinos y desde el ministerio no, a mí me es parece que bueno. está bien, sí. Ah, bueno, hay una cosa buena entonces. No, no, claro, yo creo que el trabajo de la SAE, a ver, ¿cómo te lo explico? El trabajo de la SAE que se está haciendo a pesar de su director, que me parece que es un tipo siniestro y terrible, allá los que funcionan son los funcionarios de planta, y el trabajo que se está haciendo en el tema de la Amazonía me parece que son unas cosas y unos mensajes muy buenos. Creo que la reducción de deforestación y la meta de deforestación en la Amazonía creo que es una buena cosa, pero no hay reforma agraria. Bueno, Daniel Felipe Briceño es candidato al Consejo de Bogotá en la lista del Centro Democrático, tiene el número 45 y nos hemos tomado un café aquí en esta mañana, aquí en Al Día Noticias, para emisora.5 y nuestras plataformas digitales. Daniel Felipe, estaremos, ojalá, tomándonos otro café antes del 29 de octubre. ¿Ya tiene candidato a la alcaldía? No, digamos todavía no, O lo porque que ya, digan en el Centro no, Democrático, que ¿no? ya estoy dentro de una lógica partidista, toca esperar que haya un Aquellos decidan, planteamiento. sí. Que está entre Molano y Oviedo, ¿no? Pero pues ahorita O con la podría entrada, ser Galán. no, porque también la entrada general ahorita también,
Tener ahora una baraja más grande. Ah, sí, lo del general. Bueno, hay que esperar a ver qué Hay que esperar. decide el Cuando ellos den expresidente, ¿no? El expresidente, que es el que manda ahí. Muy amable, gracias. no, John Didier, a ti, gracias por la invitación. Es Daniel Felipe Briceño, candidato al Consejo de Bogotá en Al Día Noticias, emisora punto 5.